buenas tardes a todas y a todos. A continuación voy a explicar brevemente cuál va a ser la dinámica de participación para esta videoconferencia. Tendremos 5 bloques, cada uno de ellos de 15 minutos, para el cual cada uno de nuestros invitados y nuestra invitada tendrá 5 minutos. Estaremos dialogando sobre algunas preguntas en específico. Y para ello, bueno, me permito primero leer las semblanzas de quienes nos acompañan en esta mesa. El doctor Edgar Ortiz Arellano es doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene un postdoctorado en Teoría Crítica y también cuenta con 2 diplomados en Política Exterior por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es catedrático en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha sido profesor del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras universidades. Bienvenido, doctor. Me permito también presentar a la doctora Carolina Gilas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Polonia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 6 años, fue asesora en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 2016 y 2019. Ha publicado 9 libros, 24 capítulos de libros y 15 artículos en revistas académicas de México, Brasil y Colombia sobre representación política de las mujeres, libertad de expresión, sistemas electorales y derecho electoral. Forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos, y del Comité Asesor Externo del Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha sido secretaria de Vinculación y Comunicación de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y miembro de diversas asociaciones de ciencia política. Bienvenida. Y nos acompaña también el doctor Francisco Valdés Ugalde, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director de la Flaxo en México entre 2010 y 2018. Es miembro a título individual del Consejo Superior de la Flaxo y lo presidió entre 2006 y 2010. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Organización Americana de Historiadores, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración Pública y de la Latin American Studies Association. Ha sido integrante de los consejos editoriales de la Revista Mexicana de Sociología, Journal of American History, Perfiles Latinoamericanos, Fractal y del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue integrante del Grupo de Reflexión del Secretario General de la OEA entre 2008 y 2015. Ha sido profesor investigador visitante de la Universidad de Harvard, la Universidad de Brown, la Universidad de Connecticut, la Universidad de California en San Diego, la Universidad de Salamanca y del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Es autor de múltiples artículos y capítulos especializados en ciencia política, publicados en libros o revistas de circulación internacional. Bienvenido, doctor. Y vamos a empezar este primer bloque con dos reflexiones generales, digamos. En primer lugar, yo les plantearía qué elementos tendríamos que considerar con respecto al contexto político democrático en el que se da esta primera consulta popular. Y por otro lado, en términos generales y evidentemente contrastándolo con el proceso electoral del pasado 6 de junio, ¿cómo evaluarían este ejercicio de participación? Tiene la palabra por 5 minutos el doctor Ortiz Arellano. Bien, pues agradezco mucho, Marcela, la gentil presentación y por supuesto reconocer la presencia del doctor Francisco Valdés Ugalde y la doctora Carolina Gilas. Es un honor estar con ellos, por supuesto, Francisco Morales. Gusto en saludarte. Y bueno, a toda la gente que nos está siguiendo en las diferentes redes, en las plataformas, en fin, agradecerles la gentileza y las ganas de acompañarnos en este espacio. Y bueno, habría que considerar muchos elementos, me parece, para poder entender la magnitud que ha tenido este asunto de la consulta popular.
En primer lugar, me parece que un elemento importante es la fuerte polarización política que ha habido en los últimos años, en el último par de años, en buena parte hostigada por diferentes facciones políticas, también desde la presidencia de la República, también por los grupos de oposición, es decir, ha habido una fuerte disputa política en cuanto a posturas de políticas públicas, con respecto incluso a la consulta popular. Recordemos que hubo un gran debate con respecto a la consulta popular, cuándo debía de hacerse. Tenemos este sistema de partidos multipartidista que a su vez está fragmentado. Tenemos pues una crisis de salud importante, grave, que afecta y que preocupa mucho a los mexicanos. Y me parece que también hay un desánimo en buena parte de la ciudadanía con respecto a la democracia. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el último índice que realizó la revista The Economist con respecto al nivel de la democracia, vemos que México está en el lugar 76, es decir, seguimos siendo una democracia defectiva, es decir, tenemos muy buenos resultados en términos de democracia procedimental. Sin lugar a dudas tenemos a uno de los mejores organismos para realizar elecciones, procesos electorales en el mundo, no solamente el país, sino del mundo, pero todavía nos falta mucho en cuestión de cultura política, participación ciudadana, respeto a los derechos humanos, derecho a los respetos civiles, a los derechos civiles. En fin, ha habido ahí, tenemos todavía mucho que trabajar en ese sentido. Entonces, esos factores influyeron de alguna o de otra manera en esta consulta popular, que sin lugar a dudas la gran pregunta es, ¿sirve de algo? ¿Funcionó de algo? Bueno, todo lo que ayude a promover la democracia, todo lo que ayude a fomentar las prácticas democráticas, no solamente en términos electorales, sino en todos los sentidos, es decir, en la práctica cotidiana, la democracia como una forma de vida, sin lugar a dudas es buena en ese sentido. Pero si nosotros revisamos pues los resultados que ya Francisco nos dio, pues tuvimos un 7%, un poquito más, casi llegando algunos al 8, 7.11, o sea, en realidad pues la participación fue baja. Ahora, también hay que considerar que pues es la primera vez que tenemos este tipo de consulta popular, no habíamos tenido en la historia esto. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que fue presionado en términos económicos, es decir, no hubo los recursos suficientes para llevar a cabo esta consulta popular, lo cual a todas luces pues pone en entredicho a la serie de instituciones que están involucradas en este proceso de la consulta. Tenemos a la Suprema Corte de Justicia, que bueno, avaló la consulta popular, pero cambió la pregunta. Francisco hace rato leyó la pregunta, pero si nosotros vemos el proyecto que el presidente entregó el 15 de septiembre de 2020 al Senado de la República, pues es una cosa completamente diferente, pero aún así se estuvo manejando una versión que era enjuiciar a los presidentes, cuando la pregunta en realidad no decía eso. O sea, seamos claros, la pregunta que vino en las papeletas no decía lo que el presidente y otros actores políticos estuvieron diciendo a lo largo de todo este proceso. Entonces eso también genera ahí una serie de riesgos, de incertidumbres, que abonan más hacia que nuestra democracia efectivamente es una democracia de carácter defectuosa. O sea, obviamente si la comparamos con el proceso electoral que acaba de suceder, pues tuvimos un 52.66% de participación, que es muy importante. Creo que la de las elecciones intermedias es la segunda más importante. Creo que la que hemos tenido más participación ciudadana fue la del 97, pero o sea, hubo un buen ejercicio democrático en las elecciones pasadas, pero son asuntos distintos. Una cosa es la forma de construcción de gobierno, que eso es lo que nuestras elecciones para votar nuestros representantes en el Congreso de la Unión, la presidencia, presidencias municipales, eso es construcción de gobierno. Y la otra Doctor, tiene le que ver queda con un un minuto. ejercicio democrático de consulta popular. Entonces, son variantes distintas. Me parece que tenía que hacerse de esta manera, y creo que todavía nos falta mucho en este sentido de construir la consulta popular. Hay que recordar que incluso el presidente quería que la consulta popular fuera el mismo día de las elecciones en la forma de cómo construimos nuestros gobiernos, lo cual me parece que hubiera distorsionado por completo los resultados y el interés real que la población pudiese tener con respecto a este tema. Entonces, bueno, me quedaría yo con esta primera ronda, con este primer argumento, porque creo que sí hay una serie de elementos muchísimos para poder explicar o por lo menos tratar de entender cuál ha sido el asunto de la consulta popular en nuestro país. Muchas gracias, doctor. A continuación tiene la palabra la doctora Carolina Gilas.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar en este espacio. Agradezco mucho la invitación, la oportunidad de compartir algunas reflexiones esta tarde con mis admirados, apreciados y apreciada colega, Marcela, Edgar, doctor Francisco. Francisco, un gusto enorme poder coincidir con ustedes. Y pues sobre la pregunta que nos, que nos convoca y con la que Marcela nos hizo abrir esa primera ronda de las participaciones, pues coincido con lo expuesto por Edgar, que pues la consulta fue opacada por el proceso electoral. Al celebrarse apenas 2 meses después de la jornada electoral, pues por supuesto ese contexto político todavía de los resultados, algunos muy debatidos, todavía en un contexto de discusiones acerca de fiscalización, de impugnaciones de algunos resultados, de posibles nulidades o modificaciones a la asignación de escaños en algunos congresos estatales, pues estamos, digamos, o sea, todavía no hemos salido técnicamente y propiamente hablando del proceso electoral, y es ahí donde surgió, donde se celebró la consulta. También fue un ejercicio creo que muy marcado por dos cuestiones. Uno, pues me parece muy poco afortunada manera de regular la consulta popular en términos, por ejemplo, de la duración de las campañas, de los actores que pueden participar en ese debate público que se celebró, que fue muy breve realmente, y en el cual pues a nadie creo que le había quedado claro sobre qué se estaba consultando a la ciudadanía, ¿no? También pues eso permitió, a eso, con eso coincidió ese afán de algunos actores políticos de tergiversar lo que estaba diciendo la pregunta, que espero poder regresar más adelante con ustedes al análisis de la pregunta en sí, que me parece fue muy desafortunada la redacción que elaboró la Suprema Corte, y creo que podemos utilizarla para todos los manuales de democracia directa de aquí en adelante para explicarle a quienes quieran hacer consultas de cómo no hay que preguntar, qué cosas no hay que preguntar y cómo no hay que frasear preguntas en una consulta que se somete a la decisión ciudadana. También creo que el control que el presidente sigue ejerciendo sobre el discurso público, pues por supuesto puso un contexto muy importante para este ejercicio, aunque ahí también paradójicamente pareciera a ratos que el cambio de la pregunta, que como comentaba Edgar, se dio en la Suprema Corte, hizo que el presidente perdiera cierto interés en la consulta, o al menos que ya no le diera la misma importancia que parecía haber tenido al inicio como parte de ese llamado de su campaña en 2018 por una especie de justicia transicional, al menos por una especie de valoración de las pues, malas decisiones políticas tomadas en los gobiernos anteriores, ¿no? Que con base en eso fundamentalmente estaba construyendo su candidatura, pues problemas presupuestales, también esa tarea nueva asignada al Instituto Nacional Electoral no fue respaldada por recursos necesarios para organización. De ahí vimos algunas decisiones a las que pues se vio obligado el instituto en términos de ajustes presupuestales, de la reducción del número de casillas y algunas otras decisiones. En cuanto a la evaluación, perdón, de la consulta, creo que es bastante compleja, porque por un lado me parece que fue un ejercicio muy bien organizado y ordenado. O sea, creo que el Instituto Electoral estuvo más que a la altura de las circunstancias, y a pesar de esas dificultades presupuestales, ciertas dificultades normativas y constantes golpeteos por parte de algunos actores políticos, creo que han hecho un muy buen trabajo, y la convocatoria que han hecho con la ciudadanía, quienes acudieron a fungir como integrantes de las mesas receptoras de las opiniones de la ciudadanía, fue creo que un gran éxito en este sentido, también en el sentido de su organización, cómputo de votos y demás. Pero por otro lado, creo que pues 7%, menos de 7 millones, creo que no puede considerarse un éxito en términos de la participación ciudadana. Creo que para pues, la mayoría de nosotros al menos era pues muy evidente que alcanzar Doctora, le queda un minuto.
40% necesarios para poder considerar esa consulta como vinculatoria era inalcanzable. Es el porcentaje que difícilmente o que apenas se rebasa en muchas elecciones intermedias. Esa, ya comentamos, fue bastante más concurrida. Era obvio que no iba a llegar ese 40% a las mesas receptoras de la votación, pero creo que 7% también quedó muy por debajo pues de una expectativa razonable de participación. Y creo que eso tuvo que ver en gran parte con la desafortunada pregunta, con que pues, a la gente quedaba muy claro que lo que le preguntaban simplemente no tenía sentido y qué decisión que tomaran ellas y ellos en la consulta, pues tampoco iba a tener realmente ningún resultado tangible, claro, en términos de algún cambio de las políticas públicas, algunas decisiones que se pudieran tomar. Y sobre eso, pues ya regresaré, si me lo permiten, en las próximos bloques. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Francisco Valdés. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a la Cátedra Francisco Madero por la invitación por parte de la facultad y por parte del Instituto Nacional Electoral. Y pues para mí es un enorme placer estar con ustedes, con mis colegas Carolina, con Edgar y desde luego con Marcela y por supuesto con la presencia de Francisco Morales. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a toda la gente que esté siguiendo esta conversación. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es, remontándome un poco a problemas, al sentido histórico y al sentido constitucional de la consulta. Rescatar que la consulta popular es un mecanismo de democracia directa por el cual en México se vino peleando muchísimo tiempo, muchísimas décadas de lucha en el proceso de democratización del país para que existieran mecanismos y formas mediante los cuales la ciudadanía pudiera pronunciarse de manera directa, no mediada por sus representantes, en temas fundamentales de la vida del país. Esto se consiguió, se estableció en la Constitución, después se produjo la legislación correspondiente para el debido uso de este instrumento, de esta herramienta de consulta popular, y hemos tenido el primer ejercicio en la historia del país, el 1 de agosto, con lamentablemente una muy desafortunada manera de realizar la consulta que se puso a la ciudadanía respecto de una cuestión, pues para mí francamente etérea y evanescente. Yo realmente no tengo la menor idea de qué se preguntó en esa consulta. Me parece que la pregunta es barroca, abstrusa, y que al final de cuentas revela que la inconstitucionalidad de la pregunta original, rechazada por la Suprema Corte de Justicia, precisamente por su inconstitucionalidad, porque atentaba contra los derechos fundamentales y contra el debido proceso, estableciendo una culpabilidad anticipada al preguntar sobre individuos concretos si se deberían o no llevar a juicio. Además de ello, la Corte hizo un juego perverso al reformular la pregunta que nunca debió haber reformulado. Debió haberla rechazado por completo y debió haberse negado a participar en la consulta popular en esos términos. Porque al final de cuentas, después de todo el barroquismo, lo que se estaba preguntando, si algún sentido tiene entenderlo, es si la ley debe o no aplicarse. Con respecto a funcionarios que en el pasado, y yo diría incluso en el presente, se considere que hay evidencia para perseguirlos por delitos cometidos, por presuntos delitos cometidos. Si los hay, que se proceda, y para eso el Estado mexicano tiene las herramientas necesarias para hacerlo.
Si no los hay, pues se da vuelta a la hoja y se cuida que no los vuelva a ver o que no los haya, simplemente, que es la función elemental de un gobierno en cualquier estado político, especialmente en aquellos de carácter democrático. Finalmente, en comparación con el 6 de junio, creo, y con esto cerraría una primera intervención para respetar los tiempos y expandirme un poco más en las siguientes preguntas, creo que el hecho de que el 93% de la ciudadanía decidiera no salir a votar o decidiera simplemente ignorar la consulta fue una manera de expresar su parecer respecto de la consulta realizada. Entonces resulta que, paradójicamente, y en este país surrealista, lo que tenemos como resultado de la consulta es una consulta que fue una no consulta en la que el pueblo decidió no ser consultado. Así que tenemos ahí una situación que, desde luego, bueno, la pregunta yo creo que superó la posibilidad de Cantinflas de haberla formulado, pero el pueblo sabio, en este caso verdaderamente sabio, simplemente no actuó porque creo Doctor, que el le queda sentir un minuto. general, el sentir general fue que la pregunta y la consulta, tal y como estaban realizadas, era una tomadura de pelo. Un vernos la cara de tontos a todos los mexicanos preguntando algo que en primer lugar ya respondimos. Todos quisiéramos, yo creo que nadie diría que no, que se enjuicie a quienes sean responsables o se procese a quienes se presuma responsables de delitos. Por lo tanto, pues eso no se tiene que preguntar. Es mejor preguntar sobre otras cosas que sí tendrían sentido. Pero para esto me reservo para más adelante. Muchas gracias, doctor. Pues, claramente las condiciones en las que se da esta no consulta dan como resultado que se desaprovechara la oportunidad de un ejercicio de democracia directa, ¿no? Y que finalmente, a pesar del costo que mucho se ha hablado, pues lo cierto es que pues fue una oportunidad desaprovechada justamente por el propio diseño, ¿no? Desde el planteamiento de la pregunta, etcétera. ¿Habría un contexto específico en el cual debería de considerarse realizar este tipo de ejercicios participativos justamente para no caer pues, en este desaprovechamiento del ejercicio? Y si debería de existir algún límite para evitar que se abuse o que sea irracional el uso de las consultas populares como herramienta de participación. Doctor Edgar Ortiz Arellano. Bien, bueno, pues muchas gracias por la segunda oportunidad que se me da a participar. Bueno, yo creo que habría que aclarar varias cosas. O sea, me parece que la ley general, la ley federal de consulta popular en el artículo 11, ya nos dice con claridad cuándo se debe de usar y cuándo no se debe de usar. O sea, es decir, nos dice exactamente qué es cuándo no se debe de usar la consulta popular. El artículo 35 constitucional también nos dice con precisión cuándo se debe de utilizar la consulta popular y cuándo no se debe de utilizar. O sea, yo creo que los instrumentos para evitar que haya abusos por parte de los gobernantes ya existen. O sea, ya están marcados por la ley. El problema que veo yo aquí es que tenemos una exacerbada lucha política y de la cual una facción de la clase política que está en el poder en particular está aprovechándose de esas circunstancias. Sin lugar a dudas, la consulta popular, por el nivel de resultados que tuvo, pues no representa la voluntad de los mexicanos. Pero para quien promovió esta consulta popular, me parece que fue muy productivo. O sea, a fin de cuentas, hay una gran narrativa que trata de centrar una lucha entre buenos y malos. Y la consulta popular sirvió de eso también para esta facción. Para la población y para los mexicanos me parece que no, pero para los intereses de quienes promovieron esta consulta popular me parece que sí lo hubo.
Si nosotros volvemos a la carta de intención que presentó el presidente de la República el 15 de septiembre, o sea, es una narrativa donde presenta que el neoliberalismo, las políticas neoliberales, los presidentes a partir de Carlos Salinas de Gortari y los demás hasta el presidente Peña Nieto son los grandes malvados contra los que se tiene que luchar. Y entonces para eso utilizo los instrumentos que le permiten la ley para llevar la consulta ciudadana y obviamente violentar a todas luces derechos humanos, presunción de inocencia, la persecución de ley que marca cuando hay delitos, suponiendo que hay delitos. En fin, o sea, me parece que sí sirvió mucho la consulta popular para quienes promovieron la consulta popular. Tenemos un gobierno y un ejecutivo sumamente hábil en términos de comunicación política. Muy, muy hábil. Y este fue un ejercicio especialmente para la movilización de las facciones, de los grupos, de la clientela política que está vinculada a sus intereses. ¿Sí? O sea, esos 6 millones casi que salieron a votar, muchos de ellos estoy seguro que no salieron a votar espontáneamente. Desafortunadamente, este país tiene un gran problema de clientela política, no solamente ejercida por un partido, sino por muchos partidos, que movilizan a sus votantes en función de sus intereses o de los procesos que llevan y de la capacidad económica y política que tienen para movilizarlos. Eso es una realidad. ¿No? Nada más que luego en la academia no lo queremos decir, hablamos de sistemas de partidos, etcétera. Pues la realidad de la calle electoral es otra. Entonces, la presidenta y aquellos que promovieron la consulta popular sabían perfectamente que no se iba a alcanzar el umbral del 40%. Claro que no. La ley era muy clara cuando no se puede usar. Ahora, estos temas de la consulta popular, sin lugar a dudas, tienen que ser para temas, como lo menciona, que son trascendentes para el país. Ahora, yo la verdad todavía tengo mucha fe en la democracia representativa. Nuestra democracia representativa tiene los elementos suficientes para que la ciudadanía tenga representantes que puedan enarbolar legítimamente los derechos e intereses de la ciudadanía. De hecho, el sistema electoral tan complejo que tenemos también fue sumamente complejo. Una de las cosas, además de la legitimación de la oposición, tenía como objeto que todos los ciudadanos se vieran representados en sus intereses. Y la consulta popular, sí, por supuesto, es un buen ejercicio de democracia directa, por supuesto debe de utilizarse, por supuesto que debe de utilizarse, pero tiene que haber una gran responsabilidad de la clase política y de todos los actores que participan en los asuntos públicos. Es decir, Doctor, estar buscando nuevamente nuevas formas de legislación para regular la consulta popular, me parece que no abonaría, porque a fin de cuentas siempre habrá manera de violentar, burlar, darle la vuelta a la ley. Entonces, creo que más bien se necesita una gran conciencia y responsabilidad política con respecto a cómo usar esta forma de democracia directa. Puede, y esto puede ser incluso un mensaje, este porcentaje tan bajo, de que no se debe de utilizar banalmente los ejercicios de consulta popular, ni tampoco debe de ser utilizado en formas de vendetta o de venganza política. O sea, insisto, si nosotros leemos este comunicado, carta de intención del 15 de septiembre, pues vemos las mismas diatribas de siempre. O sea, de un lado estamos los buenos y de otro lado estamos los malos. De un lado están los favorables a la historia y otros están de un lado los equivocados de la historia. Y no es cierto, el mundo y la política es, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Y la realidad social es mucho más compleja. Y más en la construcción de un país que tiene tantas dificultades y tantos problemas sociales. Entonces, creo que con esto yo concluiría. Habría que revisar más bien y apegarnos exactamente a lo que dice la ley. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia creo que cometió un error grave al hacer una pregunta tan ambigua y todavía argumentar que, bueno, que en esencia el asunto era fomentar la democracia y hacer un ejercicio de democracia directa. Creo que fue muy costoso para la población, para muchos actores políticos, para las instituciones verdaderamente democráticas como el Instituto Nacional Electoral, una gran presión, un gran desgaste, incluso para los partidarios del propio presidente es un desgaste. Los que hemos estado en campañas de procesos electorales sabemos lo que es estar movilizándose para lograr porcentajes de votación, etcétera. Es sumamente complicado, sumamente desgastante. Pero insisto, para aquellos que lo promovieron, pues me parece que sí ha sido todavía muy redituable y abona a esta forma de entender el poder público donde hay un gran centro
que es aquel que dirige, organiza y tiene la pauta y la agenda pública en sus manos. Me parece que en ese sentido fue bastante redituable para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Gilas. Muchas gracias. Pues retomando la pregunta de Marcela, me gustaría empezar por la segunda parte, que la que tiene que ver con los límites a este ejercicio. Me parece francamente difícil hablar hoy de los límites cuando apenas hemos tenido pues, un primer intento de hacer una consulta, así que definitivamente el sistema político mexicano todavía no está pecando por un exceso de la utilización de los mecanismos de democracia directa de las consultas. Así que creo que por el contrario, la regulación que tenemos actual es muy difícil. Es muy poco probable que estos ejercicios se vuelvan más frecuentes, más comunes, salvo otro tipo de utilizaciones pues, políticas, ¿no? de ese mecanismo, de esa herramienta para colocar ciertos temas sobre los que no necesariamente se quiere una opinión real o profunda de la ciudadanía, sino sobre los cuales se quiere hacer una campaña política, promover ciertas agendas, promover ciertas fuerzas políticas. Entonces, creo que en principio quizá hay demasiados límites en la actualidad en nuestra legislación al respecto. Por supuesto, también hay que asumir que la decisión sobre cómo, cuándo y para qué utilizar las consultas populares y los mecanismos similares, pues tienen que ver con pues, los objetivos y el diseño del propio sistema político. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba hace rato, que creo que de ninguna manera se trata de sustituir a la democracia representativa que tenemos. Creo que estamos eligiendo a nuestros representantes, nuestras autoridades para que hagan su trabajo para el cual los estamos convocando, y parte de ese trabajo es estar analizando, planteándose diferentes escenarios y tomando de manera consensuada dentro del ejercicio plural y debate entre ellos, y escuchando por supuesto también diversas voces desde los grupos ciudadanos, grupos de interés, diferentes opciones políticas sobre cómo de mejor manera resolver los problemas que tiene nuestro país. Si tienen dudas sobre algunas direcciones que tengan que tomar, pues por supuesto ahí es donde entra y donde podría ser muy provechoso el uso de una consulta popular, especialmente sobre, me parece, algunos aspectos de la política que son realmente trascendentales o que van a mediano largo plazo, ¿no? Bueno, Suiza, que es un sistema político, por supuesto, completamente diferente. Ellos utilizan los mecanismos de democracia directa de manera cotidiana a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Les preguntan sobre casi todo, ¿no? Apenas este año en las consultas nacionales se les preguntaba, por ejemplo, sobre la aceptación del uso de los velos faciales, de las coberturas de cara que utilizan las mujeres musulmanas, por ejemplo, ¿no? Y con otras situaciones donde las personas se cubren las caras. Pero les han preguntado, por ejemplo, sobre si están de acuerdo que el gobierno otorgue subsidios a los agricultores, pero solamente a aquellos que en el desarrollo de su pues, actividad no están dañando medio ambiente, ¿no? Digamos, promoviendo en ese sentido cierta utilización de herramientas, mecanismos más ecológicos, más cuidadosos del medio ambiente. Pues ese tipo de cosas les preguntan, por ejemplo, en Suiza, a la ciudadanía suiza. En otros países les preguntan si quieren salir o entrar a un pacto, una organización supranacional como es la Unión Europea. En muchos otros sobre si están de acuerdo o no con una nueva constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como toda una gran variedad de los diseños que se puede adoptar, y creo que el mexicano como que todavía no sabe dónde quiere quedar y como para qué quiere utilizar estas herramientas de la democracia directa. También creo que, en principio, al menos yo no tendría nada en contra que las consultas se celebraran de manera concurrente con una jornada electoral. Creo que por el contrario sería lo más lógico, ¿no? Garantizas que la gente vaya, garantizas que la gente se pronuncie. Pues, por supuesto, tienen que ser preguntas pues, que en primer lugar tengan sentido, ¿sí? que sean relevantes, que sean unas preguntas a la cual uno puede decir no.
y ya la que tuvimos, pues difícilmente uno podía decir que no, o sea, que no quieres que la gente mala pues, tenga consecuencias, ¿no? No quieres que los ladrones vayan a la cárcel, no, pues todos queremos que los ladrones vayan a la cárcel, ¿no? Si es que estamos juzgando a los ladrones, porque quién sabe a quiénes hemos estado juzgando, como decía Francisco hace rato en este ejercicio del pasado 1 de agosto. Entonces, creo que eso permitiría tener una pues, mucho más amplia, mucho más fuerte participación ciudadana. Otra opción podría ser, si nos da miedo, con razón, por supuesto, esa posible relación de las campañas políticas electorales con el debate sobre los asuntos sometidos a la opinión ciudadana, pues podríamos pensar, por ejemplo, en una fecha fija, una vez cada también 2, 3 años, pero no 2 meses después de una jornada electoral. Pero pensar, por ejemplo, estamos acostumbrados a los junios, ¿por qué no junio, un año después de la elección federal, por ejemplo? ¿No? O sea, un esquema que permitiera cierta habituación y podría pensarse incluso presentar 2, 3, 4, 5 preguntas. También es posible Doctora, eso. También le queda un minuto. de este tipo, ¿no? Así votan los suizos. No les convocan cada vez que tienen una pregunta, sino que periódicamente van y tienen su listita de las preguntas para decir sí, no, estoy de acuerdo, en desacuerdo con esto, con aquello. Reciben en sus casas, por ejemplo, en muchos países donde hay consultas, paquetes informativos que prepara la autoridad que organiza el gobierno con información a favor, en contra, con datos, con elementos que uno puede tomar en cuenta para prepararse y para pensar una decisión que pudiera tomar. Pues todo eso, por supuesto, si nos lo queremos tomar en serio, ¿no? Si queremos que las consultas sean un ejercicio que ayuda a fortalecer nuestra democracia representativa, que sin duda tiene ciertas fallas, que hoy no las vamos a discutir así, en lugar de estar utilizando estos mecanismos solamente para colocar ciertas agendas, como fue lamentablemente con esta consulta, o como será si es que se lleve a cabo, como se está proponiendo la revocación de mandato, que bueno, no es el espacio hoy para discutirlo, pero que en principio me parece una idea profundamente equivocada y profundamente dañina para el sistema político mexicano. Pero bueno, aquí dejaría también esta segunda intervención. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el doctor Francisco Valdés. Muchas gracias. Bueno, ¿quién fuera suizo, verdad, Carolina? Pero bueno, somos mexicanos y podríamos estar a la vanguardia democrática, como en varios momentos de nuestra propia historia política lo hemos estado. Lamentablemente, hoy no estamos. Estuvimos cuando se creó el INE. El INE se convirtió en un verdadero ejemplo internacional. Hasta asesoró a varios países en la construcción de sus autoridades electorales a lo largo de un periodo de 15 o 20 años de manera muy importante. Recuerdo algunos en particular. Pero volviendo al tema, ¿cuándo debe haber consultas? ¿Cuáles son los momentos importantes para hacer consultas? Me parece que los ejemplos que planteó Carolina son extraordinariamente puntuales. Esos son los momentos, esas son las disyuntivas ante las cuales las autoridades deben consultar a la ciudadanía para orientarse en un determinado sentido o en otro. Yo creo que, resumiendo un poco el sentido de en qué momento se deben hacer las consultas populares, se podría decir que es justamente cuando el asunto en cuestión está más allá o rebasa a la autoridad mandatada en elecciones previas a las autoridades constituidas. O cuando las autoridades constituidas se enfrentan a una situación en la que tienen que tomar una decisión para la cual la ciudadanía no ha sido todavía expuesta en un proceso electoral en que los partidos definan posiciones respecto del rumbo a seguir y por lo tanto, al votar, los electores hayan tomado la decisión de cuál es el rumbo a elegir. Entonces me parece que esta forma de esta figura de democracia directa es una figura que viene a contribuir al fortalecimiento de la democracia representativa, desde luego.
a que la democracia representativa tenga un motor de transformación continuo, precisamente para que su forma no se estanque en situaciones históricas previas, de las cuales posteriormente sea muy difícil salir o genere demasiado conflicto para salir de ellas, como pareciera ser en muchos casos, en muchas situaciones, el momento que estamos viviendo. Yo pondría como ejemplo la misma consulta que se realizó. Si la pregunta hubiera sido si los mexicanos queremos o no queremos que se instituya un sistema, una fórmula, una comisión que tenga la capacidad para indagar los delitos del pasado, que abriría un procedimiento de justicia transicional, me parece que la pregunta habría tenido completamente sentido. ¿Por qué? Porque justamente si vemos que el sistema judicial y el sistema político han sido rebasados por la corrupción y por la impunidad, la creación en este caso de una comisión específica para investigar delitos que pudieron haber sido cometidos por expresidentes o funcionarios importantes de gobiernos anteriores, podrían ser sometidos a escrutinio mediante estas comisiones especiales, formadas, por ejemplo, por personas de la sociedad civil, por una combinación mixta entre autoridades civiles, representantes de distintas instituciones y organismos expertos competentes. Si de veras hubiera habido la intención de ajustar cuentas con el pasado, de hacer una ruptura con el pasado y usar la consulta popular para hacerlo, hoy estaríamos en un momento completamente distinto. Doctor, El problema, le queda un minuto. el problema que tenemos es que en las cabezas de quienes nos gobiernan y particularmente del ocupante del Palacio Nacional, persiste la idea de que ya se hizo la transformación desde el momento en que él fue electo, desde el momento en que él llegó al Palacio Nacional. Ahí comenzó una nueva etapa de la historia por el solo hecho de que él, con su gigantesco ego, ha inaugurado triunfalmente una etapa de la historia y nada puede impedir su paso. Resulta que esta visión megalomaníaca es completamente desproporcionada y fuera de lugar. Y por eso entonces, cuando se quiere preguntar, lo que se está haciendo en el fondo es pedir la reiteración del apoyo que se le dio cuando se le eligió en 2018, pero no se le eligió para hacer cualquier cosa, sino para gobernar 6 años. Y ahora lo que estamos viendo es que no hay ni siquiera esa capacidad para gobernar durante 3. Por lo tanto, creo que la consulta es un fracaso, que no debió haberse formulado de esa manera y que es una oportunidad perdida, como todo este gobierno, de haber respondido a la exigencia de justicia y de igualdad que los mexicanos tenemos para nuestro futuro como país.